Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rosario Evangelina Rengeno Trejo y estamos en la última sesión del módulo 3 en el espacio de acompañamiento para el aprendizaje, únicamente esperando a que se conecten algunos estudiantes. Bien, aquí seguimos en espera. Hola, Rubicel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Espero que me escuches bien, por favor, confírmame. Nada más estaba esperando que se pudieran conectar algunos de tus compañeros para dar inicio a la sesión, pero me encantaría que me pudieras decir si ya empezaste a hacer tus actividades de esta semana, el proyecto integrador y el foro de integración, para que me digas si tienes alguna duda en particular y partir de ahí.
Bien, pues me parece que a Revisel le falló un poco la señal, así es que pues ya no se encuentra la sesión, pero vamos a empezar a abordar algunos temas que nos compartieron como inquietudes que han tenido los estudiantes para poder realizar las actividades de esta semana. Así es que vamos a iniciar con esos puntos. Para realizar el proyecto integrador, nos mencionan que una de las dudas que han manifestado los estudiantes es que no les queda muy claro qué es una relación o este punto de elegir una relación social. Así es que vamos a irnos al proyecto integrador. El proyecto integrador, como habíamos comentado el día de ayer, tiene la intención de vincular la información que estuvieron revisando a lo largo del módulo con la experiencia, con el contexto que está a nuestro alrededor, esto con la intención de lograr un aprendizaje significativo, para lo cual van a tener que hacer una reseña que ya habíamos comentado previamente, que es un escrito donde se hace una valoración, un análisis, una revisión de un material del cual se debe resumir para posteriormente emitir un comentario sobre la obra que estamos revisando o reseñando. Lo cual implica que tengamos que, voy a compartirles pantalla para que sea más claro. Den un segundito. Hola, Rubicel, ¿qué tal? Qué bueno que ya te pudiste conectar de nuevo. Ahí te puse un par de preguntitas en el chat. Si quieres, puedes abrir tu audio y si no, también me puedes contestar por mensajito. Ok, ya se está compartiendo pantalla, entonces les decía. Para poder realizar esta actividad, pues obviamente tenemos que poner en práctica nuestras habilidades de comprensión lectora, así como rescatar el concepto de globalización y multiculturalidad que estuvimos revisando la semana pasada. Además, una investigación adicional sobre la violencia y cómo estos conceptos de globalización y multiculturalidad pueden favorecer o prevenir eh, esta situación de la violencia, ¿no? Y dentro de las instrucciones de la actividad se menciona que debemos de elegir un ejemplo de relación social. Vamos acá a la descripción de la actividad. Okay. Lo primero que tenemos que hacer es identificar relaciones sociales. A ver, Rubicel, ya que estás en la sesión, a ver si me puedes ayudar a mencionarme qué tipo de relaciones sociales identificas. Todavía no hay ningún comentario. Ok, vamos a continuar. Relaciones sociales. Es una interacción, un vínculo. Cuando hablamos de relaciones, son estas interacciones que realizamos con otras personas, pero que pueden tener cierta temporalidad o permanencia a lo largo del tiempo. Entonces podemos establecer relaciones con otras personas. Cuando hablamos de sociales, pues hace referencia a la comunicación que tenemos en grupos, ¿no? O con otras personas. Entonces, diferentes tipos de relaciones sociales son, por ejemplo, las que establecemos dentro de nuestra familia, una relación de padre e hijo, una relación entre hermanos, una relación entre primos o con otras personas fuera de la familia. Podría ser una relación amistosa, una relación de subordinación, por ejemplo, de jefe a empleado o de estudiante y docente. Ahí no se hablaría. Antes se pensaba que era una relación de jerarquía, la relación entre docentes y estudiantes. Ahora ya se ve de una forma más equitativa, donde ambos actores contribuyen al proceso de aprendizaje y ya no hay esta jerarquización donde hay una persona que domina el conocimiento y otra persona que comprende el conocimiento que se brinda a través del docente. Ahora se considera que el conocimiento se adquiere a partir de la relación entre estas dos personas o estas personas que son los docentes y los estudiantes que construyen de forma conjunta el conocimiento. Pero bueno, esos son algunos ejemplos de relaciones sociales. Ahora, vamos a ver qué otro punto nos mencionan que hay que retomar. En el último apartado, ¿qué vamos a hacer? Bien, vamos a ir a qué apartado se refiere.
Lee las instrucciones, haz clic en el enlace de una visión completa de la realidad. Este es el documento que ustedes tienen que llenar. Resuelve lo que se indica en el documento y una vez que realices lo tienes que guardar con esta nomenclatura, ¿no? Ahora, estas son las instrucciones, solamente hay que ir siguiendo cada uno de los campos de acuerdo a lo que se nos solicita. Aquí hay que retomar que ¿qué sabes sobre la violencia? No nos pide el concepto de violencia de forma teórica o alguna fuente en particular, sino hace referencia a nuestra experiencia. Entonces, ¿tú qué sabes sobre la violencia? No hagas una investigación, son los conocimientos previos. ¿De qué manera adquiriste los conocimientos? Entonces, aquí tienes que redactar cómo es que tienes esa información, de dónde la escuchaste, dónde la observaste, cómo la obtuviste, qué parte de tu experiencia te permite haber conocido estos conocimientos, valga la redundancia. Después hay que leer estos dos documentos para poder llenar esta tablita. ¿Cuál es la intención comunicativa? Es decir, qué se busca lograr con el mensaje que nos da cada uno de los autores. ¿Desde qué ciencia o disciplina se aborda el tema? ¿Se acuerdan que hemos estado hablando sobre las diferentes disciplinas que forman parte de las ciencias sociales? Ustedes tienen que decirnos cuál es la disciplina o la ciencia que está sustentando esta información. ¿Qué características del conocimiento científico tienen los textos? Ya en sesiones previas hemos estado haciendo referencia a las características del conocimiento científico. Vamos a ver si las puse aquí. No. Bueno, pero hablábamos de qué es sistematizado, qué es metódico, qué es objetivo, qué es verificable y qué es modificable. Esas son las características del conocimiento científico. Entonces, aquí en el texto nos menciona que de los dos documentos que revisamos, ¿cuáles de estas características se cumplen? Investiga de qué manera los elementos han participado en el fomento o combate de la violencia. La globalización, cómo puede fomentar o combatir la violencia, la multiculturalidad, cómo puede fomentar o combatir la violencia, y la información que existe en Internet si fomenta o combate la violencia. Estos puntos ustedes los tienen que analizar a partir de la información que ustedes han estado revisando. Aquí viene lo de la relación social. Elige una relación social con base en tu elección. Menciona algún ejemplo donde se evidencia la violencia. La intención comunicativa, y este es el último apartado, ¿no? El séptimo punto, que es el que nos están mencionando que los estudiantes tienen dudas. Veamos aquí. En el último apartado, ¿qué vamos a hacer? Sí. Elige uno de los dos textos revisados y haz una reseña crítica sobre él, es decir, los dos textos revisados son estos: La violencia contra las mujeres en México a través de la historia y Los rostros de la violencia. Tú puedes elegir cualquiera de estos dos. Y entonces, una vez que eliges sobre cuál quieres trabajar, vas a desarrollar aquí una reseña. Una reseña crítica es un documento en el cual tú haces una valoración del material que se está reseñando. Esta reseña tiene que tener una estructura de introducción, desarrollo y conclusiones, por lo tanto, la extensión mínima que debe de tener es de 1 cuartilla y máxima de 2 cuartillas. No se trata de transcribir fragmentos de la información, sino primero en la introducción presentamos de qué se va a tratar el texto. En el presente texto realizaré una reseña sobre el texto, ¿no? Podemos poner el autor, el título del texto, etcétera, y el motivo incluso por el cual vamos a hacer la reseña. Posteriormente, en el desarrollo, lo que hacemos es un resumen de lo que nos dice el material. ¿Qué dice el autor? ¿Cuáles son los puntos que retoma? No son fragmentos nuevamente copiados y pegados del documento, es explicar con nuestras propias palabras de qué trata el documento. Y finalmente, en las conclusiones, colocamos nuestra valoración del tema. Es un texto interesante, es profundo, es superficial, es claro, es entendible, es complejo, está abordado desde una postura científica, los argumentos no son sólidos. Tú haces una valoración del texto, esas serían las conclusiones, y con eso cerraríamos nuestra reseña, y al final se deben de colocar todas las referencias de los documentos que hayas consultado para poder elaborar este trabajo. Bien, vamos a ver si hasta aquí tenemos algún comentario. Hola, Reina, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida, Reina. Gracias por contestarme. Recuerden que estas sesiones han sido modificadas para que haya mucho mayor interacción
entre los asesores virtuales y los estudiantes, no para que sean únicamente expositivas, ¿no? Entonces es muy bueno que podamos interactuar, intercambiando ideas y de esta forma ir construyendo de forma conjunta el conocimiento. Muchas gracias, Reina. Cuéntame, ¿tienes alguna duda hasta ahorita sobre cómo realizar las actividades de esta semana o sobre las temáticas? No, hasta ahorita no tengo ninguna duda. Muy bien, entonces nos vamos a pegar a este listado que nos compartieron sobre el cuestionario, el formulario que se aplicó en la sesión del asesor didáctico disciplinar para que sea una guía. Bien, entonces ya explicamos estos 2 puntos de las dudas que se presentaron en ese formulario. Siguiente, la intención comunicativa, el multiculturalismo, la globalización, la violencia y cómo debo colocar las fuentes de consulta. Bien, eso más o menos lo retomamos en la sesión de ayer, pero lo repetimos con todo gusto. Intención comunicativa. Bien, intención comunicativa es el propósito con el que se está llevando a cabo el documento que estamos revisando. ¿Qué está buscando el autor? No son las ideas principales, no es el tema del documento, es qué se está buscando. Por ejemplo, nuestro tema podría ser la discriminación. Nuestro tema podría ser la autoestima. Nuestro tema podría ser uno que no tenga que ver con el tema de esta semana. La delincuencia, por ejemplo, la pobreza, esos son los temas, ¿no? ¿Cuáles son las ideas principales? Por ejemplo, si hablamos de pobreza, podría ser que hay un incremento en las tasas de violencia en una determinada región, o por el contrario, que ciertas estrategias económicas que ha implementado el gobierno o alguna modificación, por ejemplo, el tema puede ser la pandemia y podríamos estar hablando sobre, como idea principal, qué pasó después de la pandemia, ¿no? ¿Qué rezagos en función de la economía ha tenido? Esas serían las ideas principales. Pero eso no es la intención comunicativa. La intención comunicativa tiene que ver con el tipo de texto. ¿Qué significa esto? Si es un texto informativo donde solamente se nos están dando cifras, por ejemplo, de la violencia, solamente se nos está diciendo cuál es el panorama actual, ese es un texto informativo. Generalmente su redacción es clara, concreta, accesible para cualquier tipo de público. Y entonces la intención comunicativa sería informar. Ahora, si por el contrario estamos leyendo un artículo de opinión, un texto argumentativo, ahí no solo nos están informando. Cuando un autor hace un ensayo, lo que está haciendo es problematizar sobre el tema. Por ejemplo, si el tema fuera el mismo, la pobreza, y las ideas principales fuera ese análisis de los ingresos económicos a partir de la pandemia, esos son como el tema y las ideas principales, ¿no? Pero es un ensayo, ya no es un texto informativo. ¿Cuál puede ser la intención comunicativa? Pues reflexionar, analizar, problematizar, porque el autor ya no solo nos estaría dando datos sobre la pobreza, sino ahora nos estaría llevando a cuestionar cuáles son estos factores que nos han colocado en esta situación, si las medidas que implementó el gobierno fueron adecuadas o no, si bueno, una serie de factores que se podrían analizar. Entonces, nuevamente, la intención comunicativa no es el tema, no es la pobreza. La intención comunicativa es analizar, cuestionar, informar, documentar. Eso es la intención comunicativa y tiene que ver con el tipo de texto que se está revisando. Por ejemplo, si después de esta pandemia y de la situación económica surgieran novelas sobre lo que sucedió, películas, libros, no documentales, no de informar de las cifras, sino que surgiera una historia donde nos narraran eh, lo que tuvo que enfrentar una familia, una persona, un país, una ciudad, entonces sería una novela y el tema podría ser el mismo, personas que enfrentan la situación económica a través de la pandemia, pero si es una novela, la intención comunicativa es netamente narrar, nos están contando una historia, ya no nos están informando, el objetivo del autor en una novela ya no es necesariamente darnos datos precisos, ya no es cuestionar o argumentar alguna idea en particular necesariamente, aunque hay novelas muy críticas, ya es contarnos una historia.
La intención principal del autor es esta posibilidad de que conozcamos una historia en particular, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de ello, cuando nos referimos a la intención comunicativa, ¿qué se está buscando por medio de la comunicación? Ustedes me dicen si estoy siendo clara, ¿vale? Me pueden ir poniendo sus duditas en el chat si es que no queda el concepto claro. Multiculturalismo, bueno, esto lo retomamos un poquito ayer, pero lo podemos recuperar sin ningún problema. Perdón, es que me está dando tos. La multiculturalidad es un fenómeno que se presenta cuando existen en un mismo espacio varias culturas conviviendo, coexistiendo, compartiendo. ¿Cómo es que se da este proceso? Pues precisamente por la migración de personas. Les comentaba ayer que cuando cambiamos nuestra residencia, nuestro lugar donde vivimos, nos llevamos en la maleta, pues obviamente las cosas que queremos más, ¿no? Los recuerdos, las alhajas, la ropa, los documentos, todas estas cosas que son valiosas y que necesitamos para poder vivir en otro lugar. Pero en la maleta, físicamente se encuentran esas cosas. Les decía, nuestro cambio de ropa, los documentos, los zapatos, los maquillajes, etcétera. Pero de forma intangible, de forma no visible, nos llevamos nuestras creencias, nos llevamos nuestras ideologías, nuestras tradiciones, nuestro lenguaje. Aunque todos hablemos, por ejemplo, el español, no es el mismo español el que se habla en Iztapalapa, hablando de la Ciudad de México, que el que se habla en Polanco, o no son los mismos modismos. La familia de mi esposo vive en Oaxaca, no hablamos de la misma forma las personas que viven en la Ciudad de México que las personas que viven en Oaxaca. Obviamente nos entendemos claramente porque manejamos un mismo idioma, pero hay peculiaridades del lenguaje. Entonces, todas estas cosas tienen que ver con la cultura. Incluso la celebración del Día de Muertos, aunque se celebra en todo el país, no es la misma celebración que se realiza en el norte, que en el sur del país o que en el centro del país. Inclusive a veces de una delegación a otra puede haber variaciones. Entonces, esto es intangible, no es visible, no es que llevemos una bolsa adicional para guardar en nuestra cultura, ¿no? Va implícita en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Entonces, cuando llegamos a un lugar nuevo de residencia, a un lugar al que empezamos, al que vivimos, al que ahora vamos a vivir, llevamos con nosotros todo esto. Y entonces en el Estado de México, en varias zonas del Estado de México, donde llegan personas a vivir para poder trabajar en la Ciudad de México, es que les digo que tengo tosecita. Justamente se da este intercambio cultural, a eso le llamamos multiculturalidad, que en un mismo espacio coexisten diferentes culturas. Y por otra parte, la globalización, este proceso que facilita el avance tecnológico, donde a nivel mundial podemos intercambiar bienes, ideas, creencias, productos con poblaciones que están a muchos kilómetros de distancia. Entonces se habla de globalización porque hay una comunicación directa en todo el mundo. Les contaba, bueno, yo soy mucho más grande que ustedes seguramente, entonces cuando a mí me tocó estudiar la escuela, pues para hacer una investigación había que recorrer distancias porque había que ir a la biblioteca. Una de las prácticas comunes es que nos mandaban a la biblioteca a investigar un tema, porque las bibliotecas en las primarias, en las secundarias, pues son limitadas. Incluso en la universidad, para poder investigar algún tema, había documentos que no estaban disponibles en los campus. Entonces yo estudié en la UNAM, pero en esa facultad no estaban todos los libros, la mayoría de los libros estaban en CEU. Entonces había que recorrer una distancia de más de 2 horas para ir a la biblioteca de CEU y consultar todas las tesis, los periódicos, los textos que estaban disponibles. En la universidad donde yo estaba, pues sí había algunos disponibles, pero no todos. Igual en la secundaria y en la preparatoria había que desplazarnos para poder tener acceso al conocimiento. Hoy día basta con que des un clic para tener al alcance de tu mano cientos de documentos, miles de documentos, ¿no?
ya el navegador pues nos da algunas búsquedas rápidas, ¿no? Pero tenemos acceso a millones de documentos. Entonces, esta es una clara muestra de la globalización. ¿Cómo podemos tener este intercambio de bienes, productos, información, conocimientos y cultura de forma muy acelerada, muy rápida de cualquier parte del mundo? Entonces, eso tiene una parte positiva, pero también tiene una contraparte, como la pérdida de la identidad, la pérdida de ciertas características culturales, pero también nos da acceso a un mayor conocimiento. Ok, ahora los siguientes puntos que nos mencionan, que son los que, en los que tienen dudas. Ah, gracias, Rubicel. Qué bueno que ya quedó resuelto tu tema con Teams. Pero cuéntame si tienes alguna duda, por favor. Gracias por contestarme. Si tienes alguna duda, algún punto que quieras que yo retome, con todo gusto lo retomo. Bien. ¿Cómo colocar las referencias? Bueno, déjenme abrir la presentación de la semana 2 porque ahí tengo los ejemplos. Bien. Ya varios lo están haciendo, la verdad, bastante bien. Cuando hablamos de referencias, no es colocar la liga de la dirección electrónica de algún recurso. Digamos que estamos buscando información sobre la globalización. Vamos a ponerle así, globalización. No me ha quedado del todo claro el tema, entonces voy a buscar un documento que me agrade sobre globalización. Y entonces, de todos los que me aparecen, ustedes saben perfectamente que tenemos que seleccionar los que sean más confiables, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que es confiable la información? Pues cuando es tiene el respaldo de un autor reconocido o respalda la información a alguna institución con reconocimiento. Voy a cambiarle por discriminación para que sea más claro. Si cuenta con el autor, si cuenta con la fecha en la que se publicó la información, si tiene las referencias bibliográficas, etc. Entonces vamos a ponerle Comisión Federal de Derechos Humanos. Bueno, pero quiero que me diga de discriminación. Ok. Por ejemplo, este documento del derecho a la no discriminación lo provee la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y entonces nos da el documento completo, nos da un pequeño resumen y yo imaginen que quiero utilizar este material. Entonces voy a leer con calma y voy a retomar algunos conceptos de aquí para poder conocer más a profundidad del tema. Es un documento confiable porque lo está emitiendo o lo está respaldando la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahora, si yo voy a poner la referencia, hay quienes copian esa liga. Vamos a poner aquí, agregar una sola. Ahí. Y le pongo aquí referencias, ¿no? Y después coloco mi liga. Esto sería incorrecto porque no son los datos completos de la fuente. Yo tengo que poner los datos completos de la fuente. Eso solo es una parte de la referencia. ¿Qué tengo que hacer? Poner el autor. Aquí no nos dice el nombre de quien escribió el material, pero quien está respaldando la información es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces vamos a poner Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después va el año de publicación. Vamos a ver si cuenta con ese dato. Vamos a copiar de una vez el título. No me permite copiarlo, lo vamos a tener que escribir. Segunda edición, 2018. Y el documento se llama El derecho a la no discriminación. Ahora, para que todo tenga el mismo formato de letra, vamos a ver si me lo...
quita. Déjenme, perdón, es que lo voy a tener que volver a hacer para que no me lo ponga subrayado. Derecho como Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2018, el derecho a la no discriminación. Okay. Ahora, aquí podríamos ponerle que es la segunda edición. Miren. Entre paréntesis, después del título, ponemos segunda edición. Listo, ahí. Ahora sí. Y después la liga donde está disponible el material. Así extraemos los datos que debe de llevar la referencia. Si estuviéramos revisando este material y este fuera el sustento de nuestro material, entonces, o de la opinión que vamos a vertir, es el autor, el año de publicación, el título de la publicación, se señala si es la segunda edición, y la liga o la dirección electrónica donde está disponible el material. Ahora, si consulto 5 fuentes diferentes, las 5 fuentes o las 5 referencias se colocan aquí, pero deben de colocarse en orden alfabético. Entonces, si después tenemos una referencia de un autor que se apellida Martínez, o mejor, Álvarez. Álvarez debería de ir primero que la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí me equivoqué. En lugar de cortar, lo deshice. Debería de ir antes que la comisión. Y ahí, esto nada más es un dato, tendría que llevar el resto de los datos. Ahorita estoy inventando, pero debe de llevar los datos completos. Bien. Así se colocan las referencias de los materiales que estamos consultando. Características del conocimiento científico, ya lo mencionábamos, que eso es el conocimiento científico, además, a diferencia del conocimiento popular, el conocimiento que adquirimos con base en nuestra experiencia, es que es sistemático, que es metódico, que es objetivo, que es verificable, que es modificable, que parte de una hipótesis, que es un conocimiento formal. Ahora, las retroalimentaciones a los compañeros. Voy a moverme al foro. ¿Cuáles son los puntos que hay que considerar para la calificación del foro del foro de integración, perdón? El foro aprendiendo no se califica. Tenemos que hacer participaciones argumentativas. Nuestras participaciones deben de ser de alrededor de entre 5 y 8 renglones, dando respuesta a las preguntas que se nos plantean. Debemos de cuidar la ortografía de nuestras participaciones, deben de ser de nuestra autoría, es decir, no se vale copiar y pegar información de documentos que consultemos en la red o algún texto impreso. Tienen que ser respuestas hechas en nuestras propias palabras, y si retomamos algún tipo de información de nuestras fuentes de consulta, lo que tengo que hacer yo es colocar las referencias como les acabo de mostrar ahorita. Si yo buscara las causas del colapso maya, entonces podría ya retomar los datos de esa fuente y colocarlos al final de mi participación. Ahora, la participación debe de ser semanal, es decir, no puedo realizar o no debería de realizar todas mis aportaciones en un mismo día, porque eso va a tener un costo en mi calificación por medio de la rúbrica. La rúbrica nos dice participa un día, participa 2 días, participa toda la semana, entonces dependiendo de si participaron en días diferentes y dieron seguimiento a lo largo de la semana a la discusión, pues tienen todo ese criterio cubierto. Pero si participan únicamente el domingo y el domingo hacen todas las aportaciones, eso tiene una penalización en la rúbrica. Por ejemplo, aquí voy a presionar en mi teclado control, la tecla control y al mismo tiempo la F. Si yo hago eso, me abre este recuadrito. Este recuadrito me permite buscar participaciones en particular de mis compañeros. Por ejemplo, puedo yo saber cuántas veces he participado. Ahí aparece mi nombre. Y entonces puedo encontrar mi primera participación, la firma de la primera participación, la segunda participación, la firma de la tercera participación,
realizada el jueves, entonces así puedo localizarlo. O digamos que yo quiero ver cuáles son las conclusiones que han dado mis compañeros. A ver, vamos a ver si todavía nadie da conclusiones. Nada más aparece una búsqueda, en la búsqueda una palabra de conclusiones que se ha repetido. Entonces, por medio del control F, me permite buscar en la página lo que yo desee. Puede ser el nombre de algún compañero, digamos, yo ya retroalimenté a algún compañero y quiero ver si ese compañero me contestó, por ejemplo. Entonces quiero buscar a algún compañero, vamos a ver, ahí, por ejemplo, Abigail, me aparece que Abigail en esta página ha participado 4 veces, o que aparece su nombre 4 veces. Entonces aquí aparece su nombre y en la firma también. Y si le doy clic, me va llevando a las siguientes participaciones. Entonces, el recurso de control F es muy útil para buscar datos específicos en el foro. Y creo que, a ver, veamos. Las retroalimentaciones, bueno, no sé exactamente cuál sea ahí la duda, pero sé cómo se pueden realizar. Digamos que yo leí la aportación de Daniela. Entonces, quiero retroalimentar a mi compañera. Entonces, aquí dice enlace permanente, mostrar mensaje anterior, responder réplica. Entonces, ¿cuál es la estructura? Tengo que empezar siempre con un saludo. Estimada Daniela, te saludo con mucho gusto, etcétera, ¿no? Después doy el contenido de mi participación. No se valen retroalimentaciones de muy bien, estoy de acuerdo contigo, o me parece que abordas el tema muy bien y ya, ¿no? Sino que tenemos que dar argumentos de mi retroalimentación. Si pienso que está abordando el tema de forma correcta, ¿por qué lo creo? ¿Cuáles son las áreas de oportunidad que detecto en su participación? ¿Qué otras ideas se me ocurren a partir de lo que Daniela comentó? Entonces, primero inicio mi participación con un saludo, después hago un comentario argumentativo, debe ser por lo menos de 5 renglones, no de medio renglón ni de un renglón, y al final termino con mi firma. Me despido y termino con mi firma. ¿Qué significa terminar con su firma? Si ustedes se dan cuenta, en los mensajes, correos y toda la información que les pasamos, las diferentes figuras que trabajamos en Prepa en línea, siempre la estructura es esta que les acabo de platicar. Empezamos con un saludo, después viene el contenido central y terminamos con una firma. Todos, para saber a quién corresponde esta información. Entonces, ya sea el tutor, los asesores, los supervisores, trabajan o estructuran sus participaciones, sus correos, sus mensajes con esta estructura o la realizan de acuerdo a esta estructura. Y ya. Ok. Listo. Pues son los puntos que se mencionan. No sé si ustedes quieran que agregue algo más a esto. Ruizel, sí he tenido algunos detalles con los trabajos de Word porque no tengo la aplicación, pero con los demás trabajos sí los he resuelto sin problemas. Ok. ¿No tienes Word en tu dispositivo? ¿Trabajas en computadora o en celular? Perdón. Estaba buscando. Es que algunos correos educativos tienen la opción de permitirnos la actualización de la paquetería de Office sin costo, pero creo que no es el caso del correo de Prepa en línea. A ver. Voy a dejar de compartir para corroborar esa información. Dime, Rebuciel, te escucho mientras busco esa información.
Sí, bueno. Adelante, perdóname, Sí, pensé que... sí, sí, eh, adelante, Revisel. sí, no entiendo por qué no me deja instalar la aplicación en mi computadora. Este, los demás trabajos sí los he realizado en mi computadora, pero el que es de Word sí tengo que investigar los trabajos y irlo a hacer a un ciber. Y eso es lo que a mí me dificulta mucho, por lo que yo siempre estoy trabajando, siempre estoy en el trabajo. Por eso me dificulta mucho ese trabajo de Word. ¿Pero PowerPoint sí lo tienes en tu computadora? Ese sí, ese Qué sí, sí raro. lo tengo. Sí, está raro porque igual mi esposa estudia está en la universidad y hace sus trabajos. Este, igual el de Word no lo deja hacer en la computadora, siempre tiene que ir a un ciber a hacerlo para que le salga bien. Se me ocurre que tal vez tendrían que desinstalar Office y volverlo a instalar, pero yo creo que más bien necesitas una asesoría técnica. ¿Sabes qué podrías hacer? No estoy segura de si te pueden ayudar en soporte técnico, pero Ah, podríamos intentarlo. sí, sí, Siempre que empezamos el módulo, les mandamos un mensajito con el correo a donde ustedes pueden comunicarse para que les resuelvan cuestiones técnicas. ¿Cuáles son las en, so- cuestiones? sí, en soporte técnico. Así es. Por ejemplo, si no puedes ingresar a la plataforma, si no te permite cargar el documento, ese tipo de situaciones, ¿no? Ah, ok, ok. Entonces, supongo que podrías plantear esta duda a ver si ellos nos ayudan. No tengo la certeza de que sí esté en sus manos resolvernos ese tipo de dudas, pero podríamos intentarlo. Te Intentar. voy a poner Sí, aquí en el chat ajá, eh, el correo del soporte técnico del módulo 3. Te lo voy a pegar ok. para que te comuniques con ellos y les digas que pues estás teniendo esa dificultad, que si ellos podrían asesorarte al respecto. Sí, sí. Muchísimas gracias. Ojalá sí se pueda, porque sí es un detallito Lío, que ¿no? sí, Pues sí, te genera más costos sí, y pues. además ocupamos más Word. Ya te copié Exacto. el correo. Ok, Esperemos que estamos a se pueda. días de terminar el módulo, entonces te sugiero que a la brevedad les escribas y si no te alcanzan a contestar ahorita, que cuando empieces el módulo 4 te comuniques inmediatamente a soporte técnico para ver si ellos te pueden asesorar. A mí se me ocurre que puedes desinstalar y volver a instalar Office, pero la verdad es que no soy experta en la computadora. Yo lo que hago es actualizar el sistema con un correo educativo. Los correos educativos, te digo, algunos de ellos te permiten la descarga gratis, pero creo Sí, que en el caso del correo de prepa en línea no. sí, porque igual lo instalé acá en mi teléfono y ahí me aparece por cobrar. Me aparece por cobrar las aplicaciones para descargar. Sí, generalmente hay un costo que tiene uno que cubrir, pero algunos correos, te digo, si te lo permiten, educativos. Y también hay una versión que se llama Office gratuito, Office libre, me parece. Pero hay que tener cuidado para que no se te vayan a descargar virus. Entonces, yo creo que es mejor asesorarnos con bueno, en este soporte, porque son licenciados en informática o ingenieros en informática, entonces tienen mucho más dominio del tema. Sí, voy a plantearle ese tema a ver si me pueden ayudar en algo. De todas formas, voy a intentar preguntar y si encuentro alguna respuesta que te pueda servir más, te lo mando por mensajito, porque ya esta es nuestra última sesión que tenemos. Ok, se le agradecería mucho de su parte. Muchas gracias a ti. Sí, voy a Sí, intentarlo, voy a preguntar, pero ok, ya si no, sí, pues ya tú te comunicas directamente a este sí, correo sí. y también te van a pasar el correo del soporte del módulo 4 cuando empiece. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ¿hay algún otro punto que me quieran compartir o comentar? Yo de mi parte, no, ya tengo, a mí tengo todo claro, todo lo que nos aparece en plataforma. Ok, muchas gracias, Sí, Revise. sí, a Y qué usted. bueno, oye, qué felicidades para ti y tu esposa.
Tú estás ahorita avanzando en la prepa y ella está en la universidad, entonces excelente que ambos estén estudiando. Me da mucho gusto. Felicidades a Sí, los dos. gracias, gracias. Sí, ya está por terminar la licenciatura en nutrición y ya pues ya me ayuda un poco para hacer las tareas y todo. Nos apoyamos ahí ambos. Ah, qué bueno. Y cuando termines tú tu preparatoria, ¿vas a continuar? ¿Ya sabes que vas a estudiar? Pues, pues, pues ahorita no he planteado en qué me voy en qué voy a seguir estudiando, pero ahorita nada más quiero enfocarme en terminar la preparatoria. Por igual por el trabajo, o sea, a veces se me dificulta un poco, pero sí ahí estamos echándole ganas. Excelente. Como dices, un paso a la vez, pero además Prepa en línea es un proyecto muy Claro. noble. Es como como tu opción primordial, porque Prepa en línea da mucho esta posibilidad de poder trabajar y estudiar al mismo tiempo. Entonces, estoy segura que lo vas a lograr. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, pues entonces vamos a cerrar ya nuestra sesión. Reina, creo que ya no hay pendientes, ¿verdad? Ya no, ahorita ya no hay pendiente. No, ya no hay. Bueno, pues entonces me despido de ustedes. Muchas gracias por ser responsables con sus actividades, por estar al pendiente de estas sesiones. Ha sido un placer para mí poder compartir estos espacios con ustedes. Y pues cualquier cosa que necesiten, sigo atenta a la plataforma y les deseo mucho éxito para que terminen su preparatoria, su nivel medio superior. Nos vemos. Cuídense mucho. Gracias, que tenga buena tarde. Gracias. Nos vemos, Reina. Nos vemos. Que tenga bonita tarde. Gracias, bye.